Qué bueno, vamos a orar antes de empezar a la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por tu presencia con nosotros durante la semana. Te rogamos que hoy hables a nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea revelada, Señor, a nosotros en este día, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo traiga la revelación de tu palabra, Señor, y que tú, que conoces las necesidades de cada uno de nosotros, las contestes, Señor, favorablemente. Esa es nuestra oración. Al mismo tiempo te pedimos, Señor, si hay personas de nuestra congregación saliendo, tomando carretera en los próximos días, que tú vayas con ellos, que los lleves con bien y los traigas con bien. En el nombre de Jesús, amén. ¿Estamos listos para la palabra? Hemos estado analizando, recordando la manera en que recibimos a Cristo cuando nos predicaron el Evangelio y tomamos la decisión de aceptarlo en nuestro corazón. Y generalmente a algunos de nosotros nos sucedió que recién que conocimos a Jesús o a Dios, Él hizo algo milagroso en nuestras vidas. Nos dio paz, la paz que no podíamos encontrar, nos sanó de alguna enfermedad, nos dio esperanza, nos dio provisión, etcétera, etcétera. Y todo eso genera el deseo de acercarnos a Dios. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, cuando contesta una petición, como que viene un deseo, una intención mayor de acercarnos a Él. Y hablamos con Dios sinceramente, de corazón, y le prometemos algunas cosas. Algunos le prometimos ser mejores hijos de Él, incluso dejar las cosas que no nos convienen y que tampoco le agradan a Él. Pero por alguna razón desconocida para nosotros, ese deseo de acercarnos a Dios, esas ganas de rendirnos a Él, de quitar las cosas que no le agradan, se van acabando, se va mermando ese deseo y seguimos o regresamos al mismo estilo de vida, como si nunca hubiéramos conocido a Dios o como si Él nunca hubiera hecho algo en nosotros o como si no le hubiéramos prometido rendirnos a su voluntad. Cuando eso pasa, gracias a Dios, viene el Espíritu Santo y nos redarguye. Y el redarguir del Espíritu Santo, cuando viene y nos recuerda las promesas que le hemos hecho, los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas, renueva esas ganas una vez más de acercarnos a Él, de verdaderamente dejar nuestra vida pasada y vivir en obediencia a su palabra. Pero desafortunadamente, conforme pasan los días, las semanas o los meses, esas ganas vuelven a mermar. Muchos reconocemos que el estilo de vida que llevamos antes de conocerlo no nos conviene, y además, que es lo más importante, que tampoco a Él le agrada. Y tenemos la intención o las ganas de dejarlo, pero no logramos hacerlo. Algunos reconocemos tener un mal carácter, malos hábitos, pecados, etcétera, etcétera. Pero aunque tenemos toda la intención, no logramos superarlos. ¿Cuántos de los que usan computadora les ha fallado algún programa en la computadora? De repente le pides hacer algo, tratas de abrir un archivo, no abre y empieza a fallar todo el sistema y se borran documentos o empieza a fallar todo el sistema. Y lo más probable es, en esos casos, es que dentro del disco duro del almacenamiento de la computadora haya códigos o archivos ejecutables automáticos alterados o dañados, infectados con algún virus, impidiendo el funcionamiento correcto de ese equipo de cómputo. Y eso al final provoca fallos, a veces irreparables, pero definitivamente inesperados. La computadora empieza a tener un comportamiento malicioso y es porque está infectada con un malware,
Algunos conocen del tema. ¿Qué tenemos que hacer si queremos que esa computadora vuelva a su estado original, a servir para lo que la adquirimos? Tenemos que someterla a un análisis que le ayude a identificar los errores y corregirlos. Y en caso de existir algunos virus o archivos corruptos, eliminarlos. Entonces, que de repente nosotros tengamos ganas de acercarnos a Dios y de repente perdamos esas ganas, no es una casualidad. No es porque hoy nací más cristiano que ayer y hoy nací más mundano que ayer. Esa es la manifestación de algo que está corrompido dentro de nosotros, contaminado dentro de nosotros. Bíblicamente hablando, la palabra se refiere a ello como doble ánimo. El doble ánimo en nuestras vidas es como un virus para una computadora y se tiene que hacer exactamente lo mismo, identificarlo y eliminarlo. De lo contrario, no solamente no vamos a lograr nuestros objetivos, sino podemos perder todo lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado. Santiago capítulo 4, verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No podemos dudar algunos de nosotros que a veces sentimos que Dios está lejos o que nos hemos alejado de Él. Pero fíjate cómo Dios en su palabra es tan sencillo y práctico. ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Sientes que Dios está lejos? Acércate a Él. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Es una promesa maravillosa. Pero continúa diciendo: pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Con esto entendemos que la razón por la cual a veces tenemos ganas de arrepentirnos, de cambiar de vida y adoptar la voluntad de Dios en nosotros y a veces no, es porque nuestro corazón está contaminado y necesitamos purificar nuestro corazón. Lograr tener un corazón sin malicia, inocente. Un corazón sin malicia que pueda hacer lo que Dios dice, para lo que fuimos diseñados. Ahora, todos cuando llegamos a Cristo o aceptamos a Cristo, llegamos dañados, lastimados, algunos enfermos. Pero no importa si tú llegaste a Cristo enfermo, con miedos, con ansiedad, con problemas familiares, con problemas de salud, con rencores, con amarguras, decepcionado. No importa que hayas cometido pecados muy graves, no importa si has sido tú un ladrón, un narcotraficante, un sicario, una prostituta, un defraudador, no importa, lo importante es que llegaste a Cristo. Pero lo que no debe suceder es que permanezcamos como llegamos, porque somos llamados al arrepentimiento. Todos los que vinimos a Cristo lo aceptamos sin conocerlo realmente, y es obvio. Pero no puede ser que digamos estar en Cristo y que no lo conozcamos a Él. Hay personas que dicen: yo no sé cómo dicen que Dios les habla, y tienen 20 años en el cristianismo. Yo no sé cómo le hacen para no sentirse solos o deprimidos, y tienen 10 años en el cristianismo. El arrepentimiento es uno de los pilares fundamentales para el cristianismo. Y sin arrepentimiento no hay transformación. Sin un verdadero cambio de mente y de corazón, no llegaremos a conocer a Cristo, mucho menos a ser transformados, y seguiremos arrastrando los malos hábitos, el mal carácter, las malas costumbres, el pecado que nos ata y no nos deja disfrutar la vida. Entonces, el primer paso que toda persona
debe dar después de recibir a Cristo en su corazón implica un cambio de mentalidad. Ya acepté a Cristo, ¿ahora qué sigue? Necesito cambiar mi manera de pensar, cambiar la perspectiva sobre quién es Cristo para nosotros. A veces la iglesia ha predicado a Jesucristo como una alternativa, y eso es un error. Jesucristo no es una alternativa, Él es el camino y la verdad y la vida. Es cierto que hay cosas que pueden generarnos paz y por eso existen las alternativas. Puedes irte de vacaciones para descansar, puedes tomar algún medicamento, algún té para tener paz, para dormir en paz. O puedes entregarte a Cristo. No sucede así. Él no es una alternativa más, Él es el camino y la verdad y la vida. Y a veces las cosas o las alternativas que el mundo, la vida, la naturaleza nos ponen, a veces no coinciden con la voluntad de Dios, y es donde tenemos que tener la palabra de Dios como un filtro a todo lo que le decimos sí y a todo lo que le decimos no. Cuando nosotros recibimos a Cristo, es importante confiar en Él como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y a partir de ahí, la vida cristiana continúa en un constante y continuo proceso de transformación. Pero ese proceso de transformación, de renovación, depende de nuestra disposición a ser transformados. Romanos capítulo 12, verso 1, que a veces lo hemos hasta memorizado. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra conducta no cambie, no podremos disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de transformación, la palabra griega que define este proceso es la palabra metanoia. Y la metanoia en la Biblia significa un cambio profundo y radical de mentalidad, de corazón y de proceder, de dirección. La transformación, el arrepentimiento y la transformación deben de manifestarse en un profundo y radical cambio de mentalidad, corazón y dirección en la vida. No solo en un arrepentimiento emocional, porque a veces nos arrepentimos de cosas emocionalmente, porque estamos viendo que nos equivocamos y sobre todo cuando nuestros errores lastiman a otras personas, a veces lloramos y decimos: es que yo no quería hacer eso, es que no sé qué me pasó, es que no lo vuelvo a hacer. Ese es un arrepentimiento emocional, no genuino. ¿Sabes qué? La metanoia o la transformación a la que habla la Biblia se refiere a pensar de otra manera y alinear los pensamientos a la voluntad de Dios, lo que resulta en una transformación interior y de conducta. Lo repito, transformación interior y de conducta. Entonces, todos aquellos que no cambiamos nuestra manera de comportarnos, que no superamos hábitos, problemas de carácter, pecados, es porque no hemos sido transformados en nuestro interior. Y si no hemos sido transformados en nuestro interior, es porque nuestro corazón sigue contaminado con todo y que hicimos una oración para aceptar a Cristo. Marcos capítulo 1, verso 14 dice:
después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Quién viene predicando? Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta escritura nos muestra el mensaje central de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree en el evangelio. En esta escritura, nuestro Señor declara algo importantísimo cuando dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y Él se refiere a que Dios ha hecho su parte. Él se está acercando a nosotros y nos toca a nosotros actuar en consecuencia a ello. ¿Cómo? En arrepentimiento y creer el evangelio. Creer el evangelio es confiar plenamente en que Dios cumplirá su palabra en nosotros y actuar en esa fe. Algunos de nosotros hemos tenido que ser de alguna manera por el entorno en que nacimos y crecimos y vivimos. Una persona que nazca y se desarrolle en un entorno de violencia, humanamente hablando, es comprendible que ésta sea una persona violenta para poder sobrevivir. Cualquiera pudiera decir: bueno, es que si no fuera así, los demás se lo comen vivo. Eso es el sentido común. Aquel que está rodeado de gente que solamente busca una oportunidad para robar, para extorsionar, siempre vivirá la expectativa pensando que cualquiera lo quiere robar. No puede confiar en nadie, y todos lo pudiéramos comprender humanamente hablando. Es que, ¿cómo quieres que sea confiado si vive en tal colonia, si nació en tal familia, si ha pasado esto, si le han robado tantas veces? Repito, ese es el sentido común. ¿Sabes que uno de los conflictos históricos probablemente más famosos en las familias de los Estados Unidos, que se han hecho documentales y películas, es entre las familias Hatfield y McCoy? Existen diferentes versiones. Esto fue en el siglo XIX, a finales de los 1800. Existen diferentes versiones de qué originó el conflicto. Algunos dicen que fue que alguien le robó un cerdo a otra persona y de ahí se desató toda una guerra entre familias. Pero el punto es que eso escaló de tal manera que cuando un miembro de una familia miraba a otro y tenía la oportunidad de matarlo, lo asesinaba. Ya no importaba qué originó el conflicto. Ahora lo importante para ellos es que los McCoy nos quieren matar, los Hatfield nos quieren matar. Entonces tenemos que andar armados siempre y anticiparnos a su ataque. Y si tenemos la oportunidad, hay que matarlos. Algunos nacieron y crecieron sin saber siquiera qué había originado ese conflicto entre dos familias, pero todos andaban armados. Según la historia, se mataron más de una docena de ambas familias en esa guerra. En ese contexto, si alguno de esas familias hubiera conocido a Cristo, se hubiera arrepentido y creyera en el evangelio, ¿cuál debería de haber sido su estilo de vida a partir de ese momento? Dejar las armas y confiar que Dios lo iba a librar de sus enemigos. Eso es creer en el evangelio. Dejar las armas y confiar que Dios lo defendería de cualquier ataque de sus enemigos.
A veces nosotros justificamos algunas cosas, repito, por el entorno en el que estamos viviendo. Y es que tú no sabes los peligros de muerte que tengo. Es que tú no sabes las situaciones que yo he pasado. Hay gente que me quiere lastimar, por eso tengo que ser así. El Salmo 121, verso 5 en adelante dice: Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. A veces conocemos algunas porciones de la palabra de Dios, pero no vivimos en confianza a esas promesas de Dios. Ha habido personas, yo he conocido personas que conocen el evangelio pero no lo creen y andan armados y dicen: esto es por si falla el Salmo 91, pastor. Le digo, el Salmo 91 nunca va a fallar, pero tu fe sí puede fallar. Pastor, es que usted no sabe los peligros, los enemigos que tengo. No lo sé ni me interesa, pero sí sé que la palabra de Dios dice que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. Entonces no requieres de mayor armamento, estrategia, ni mayor fuerza. Lo que te tienes que enfocar es agradar a Dios. Y Él se hace cargo de los enemigos. ¿Cuántos de nosotros aceptamos a Jesús pero no confiamos en el evangelio? Esto nos lleva a tener un comportamiento contrario a la voluntad de Dios y al evangelio mismo. Hoy en día, en este tiempo, en este día, en este año que estamos viviendo, hay guerras por todo el mundo. Estados Unidos está peleando por todos lados. Algunos los llaman las guerras de Trump. Y las guerras de Trump son casi en el nombre de Jesús. Yo he visto a este hombre declarar que Jesucristo es su Señor y Salvador. En las redes, en los medios. Hemos visto cómo el presidente de los Estados Unidos predica el evangelio, predica la palabra. Y pretende que toda la nación acepte a Cristo como Señor y Salvador. Damos gracias a Dios porque ha regresado la Biblia a las escuelas. Está regresando la oración a las escuelas. Ha hecho eventos nacionales de oración. Y hemos visto cómo su gabinete ora por él y le imponen las manos en la Casa Blanca, en ese escritorio, él sentado y todos a su alrededor orando y rogando al Padre en el nombre de Jesús que le dé sabiduría, que le dé entendimiento. Mi pregunta para el presidente de los Estados Unidos sería: si Cristo es Señor y Salvador de tu vida, ¿por qué no amas a tus enemigos y les haces la guerra? ¿Qué acaso el Señor Jesús no dijo: ama a tus enemigos, ora por los que te maldicen, bendice a los que te maldicen? Pero entonces algunos decimos: no, es que él tiene razón. Es que la otra gente es mala, por eso hay que eliminarlos para que en el mundo haya paz. Lo único que puede generar paz en la tierra es que aceptemos al príncipe de paz como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero algunos lo entendemos de una manera y le damos la razón, etcétera, etcétera. Y entonces decimos: Cristo es el único Señor y Salvador. Él es el camino y la verdad y la vida y es Señor de mi corazón, pero no creemos el evangelio. No nos arrepentimos. Y probablemente el proceder en los últimos meses del presidente de los Estados Unidos sea un claro ejemplo
de alguien que cree pero no se convierte. Y no se convierte porque no cree en el Evangelio. Cree en Jesús, pero no en el Evangelio. No se ha arrepentido. ¿Acaso el Dios de Trump no tiene el poder para librarlo a él y a su nación de los ataques de los terroristas? Claro que sí. Pero es muy fácil juzgar a alguien. Yo te lo estoy poniendo como ejemplo y espero que las redes no me censuren. Y tampoco me patrocina un terrorista, aclarando. Es muy fácil ponerlo como ejemplo y juzgarlo y decir está mal. Pero ¿cuántos de nosotros que decimos creer en el Evangelio no le dejamos la venganza a Dios? Una persona que cree en el Evangelio deja la venganza en manos de Dios. Perdona y olvida. No hay manera de ser libres del pasado ni ser sanado de las heridas pasadas más que perdonando y olvidando. Todo cristiano que no pueda hacer esto tiene un corazón malicioso que no le permite manifestar el amor de Dios. Tiene un corazón contaminado. Mateo capítulo 3, verso 8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No solo de palabra, con hechos. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Necesitamos renunciar a las prácticas del pecado que venimos arrastrando por la cultura, por tradición o por ignorancia, pero al final de cuentas son pecado. Algunas de ellas por nuestra cultura está la brujería, la santería y no se diga la idolatría. Algunos practicaron la idolatría, la brujería, pero no se han arrepentido, siguen guardando algunas cosas, a veces físicas, pero a veces también en su alma. No se han arrepentido. La Biblia nos deja un ejemplo de lo que es arrepentirse de la hechicería y dice Hechos 19:18 en adelante: muchos de los que llegaron a ser creyentes, o sea, como tú y como yo, que creemos en Jesucristo, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Solo como dato, 50,000 monedas de plata en este tiempo tendrían el valor de $4 millones. Eso es arrepentimiento. Hay algunos que siguen guardando el amuleto del bisabuelo, que no se han arrepentido. Les decía en la primera reunión, en su desesperación, cuando mi padre no encontraba respuesta para el problema que tenía sin conocer a Cristo, después de buscar toda la ayuda médica, alguien le dijo: sigue la brujería. Y los amuletos que mi papá compraba eran de $400, $500 o $700 cada uno. Y los brujos le decían: tienes que comprar uno para cada uno de tu familia. Son 5. 700 por 5, $3,500, más $1,333 que le cobraban de consulta, eran casi $5,000. No mensuales,
nos vemos la semana que entra y hay nuevos amuletos. Pero cuando mi padre se da cuenta que nada de eso lo ayudó, que solamente encontró el camino y la paz que él necesitaba en Cristo Jesús, no dijo, ay, mis $5,000 de amuletos. Los quemamos todos. Nos deshicimos de ellos. Hay una creencia que tienen los adoradores de la mal llamada Santa Muerte. Y es que cuando deciden ellos renunciar a la muerte, no pueden destruir sus altares, ni sus imágenes, ni sus cuadros. Los tienen que regalar a otra persona. Porque si los destruyen, entonces la muerte va a llegar a matarlos. Y tienen miedo. Nosotros hemos destruido kilos y kilos y kilos de muertes. Desde cuadros, estatuas, imágenes. Y la gente cuando nos ha visto hacer eso, no saben lo que están haciendo. En la noche va a venir por ustedes. No va a venir por mí nadie, porque yo confío y creo en el que venció a la muerte. Y el que venció a la muerte está conmigo y yo estoy con él. En una ocasión, después de triturar todo un altar a la muerte, llenamos 2 tambos de 200 litros de basura. Con todos los pedazos de yeso, de madera, de huesos humanos, de drogas, de todo lo que había en ese altar. Las personas de la familia decían, cuando pase el camión de la basura no lo van a querer ni tocar, porque les va a dar miedo. Pues ese es su problema. A nosotros nos concierne destruirlo. Entonces, un ejemplo de arrepentimiento, en este caso de la hechicería. Hay gente que dice, es que no puedo deshacerme de esto, de aquello, porque vale tanto, vale más mi salvación. Porque a veces es Dios, es mi Dios cuando estoy enfermo y necesito que me sane. Es mi Dios cuando estoy ansioso, cuando tengo ansiedad, cuando no puedo dormir y le ruego que me dé paz. Pero hay ciertas situaciones en las que aparentemente todo está bien y me pongo a discutir con él. Y yo no creo que deba de ser así. No sé en qué nos creemos que nos da el crédito de discutir, de debatir con el Dios Todopoderoso. En cuanto a la idolatría, no es que los cristianos tengamos algo en contra de las vírgenes, de los santos, de las imágenes, de los cuadros, de las estatuas. No es que no nos gusten, no, es que Dios dice que no debemos adorarlos ni tenerlos. Lo hemos leído tantas veces. Éxodo 24 dice, y habló Jehová todas estas palabras. ¿Y habló quién? ¿Y habló quién? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra del pecado, de Egipto, de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas. ¿Quién dice? Dios. No las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay personas que siguen guardando la Virgen de la bisabuela. Porque
Mi bisabuela se la dio a mi abuela y todas mis tías la querían, pero mi abuela se la dio a mi mamá y todos mis hermanos la peleaban, pero mi mamá me la dio a mí. ¿Cómo la voy a deshacer? Fácil, obedeciendo a Dios, punto. Hay quienes han dicho, bueno, como yo ya no puedo creer en esto, hermanos, ¿quién se lo quiere llevar a su familia? El primer mandamiento es: no lo tengas, no lo hagas, no te hagas una imagen, no te hagas un ídolo. Es el primer mandamiento. Pero si ya existe, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer al respecto? ¿Sabes que un ejemplo de deshacernos, de desechar la idolatría, lo encontramos en el segundo libro de Reyes 23, 1 en adelante? Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con los varones, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndole ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Esto que acabamos de leer se puede decir que aceptaron a Cristo y que todos dijeron amén. Que el rey dijo: necesitamos obedecer y seguir a Dios. Necesitamos buscarlo de todo corazón y con toda nuestra alma y cumplir con los mandamientos que nos ha dejado en la palabra de Dios. Y el pueblo lo confirmó, como cuando nosotros recibimos a Cristo. Pero ¿qué hizo después de eso? Verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, a los guardianes de las puertas, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. Eso incluye todos los ejércitos del cielo, dice. Eso incluye, ¿cómo se llama el ángel ese que tienen algunos que protege? San Miguel Arcángel. ¿Sí? El ángel de la guardia, dulce compañía. A todos los quemó. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Cáncer, hoy te llueve, gloria a Dios. ¿Qué se tiene que hacer con los zodiacos? Quemarlos. Algunos me han dicho: pastor, pero es que me bendice Piscis, este es tu mes, la luna está a tu favor, los astros se alinearon. Gloria a Dios. ¿Por qué no abres la Biblia y escuchas la palabra que vivifica hasta tus huesos? ¿Qué se tiene que hacer con eso? Quemarlo. Dice: y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón.
y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución que estaban, ¿dónde? ¿Dónde? En la casa de Jehová. Había prostitución en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o hija por fuego a Moloc, otro dios pagano. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol en la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho a Manasés, que había hecho Manasés, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción. Escucha, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Quién los hizo? Salomón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llegó en lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías el rey, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre, y volvió a Jerusalén. Y después de eso celebró la Pascua. Estamos a punto de entrar a la Semana Santa, pero la Semana Santa puede ser idolatría. Dios no quiere que santifiquemos una semana. Dios quiere que santifiquemos nuestra vida.
De nada sirve recordar el sacrificio de Jesús si no estamos arrepentidos y no creemos en su evangelio. De nada sirve estar mezclando la fe con nuestras propias fuerzas. Él quiere que tengamos un verdadero arrepentimiento. Ahorita las redes y en los siguientes días están y estarán inundadas de las 7 palabras que habló Jesús. Solamente una palabra es necesaria: arrepiéntete, conviértete y cree en el evangelio. De que lo demás es religión, es liturgia. Pero lo que Él está esperando en nosotros es arrepentimiento, consagración, santidad, conversión, transformación. Pero todo esto no sucede, y en nuestra vida es como una montaña rusa. A veces sube y quiero estar en el cielo, pero a veces voy descendiendo. A veces canto alabanzas, a veces canto adoraciones, lloro en su presencia. Y a veces canto mundanadas, a veces canto otras cosas. Y ahí es donde vamos de picada. Y se nos olvidan las promesas que le hemos hecho a Él. Qué interesante, en todo lo que leímos, no sé si notaste, gran parte de lo que Él destruyó, este rey Josías, estaba dentro del templo de Dios. Porque los reyes y los sacerdotes se contaminaron y empezaron a mezclar las cosas que les daban paz, que no los hacían sentir tan mal. Nosotros como iglesia, no importa lo que toleremos o permitamos, eso no es importante. Lo importante es lo que Dios dice. Porque pudiéramos vivir todos en paz y en armonía, pero en contra de la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar nuestro corazón, santificar nuestra vida, arrepentirnos verdaderamente, porque no es un juego. El día que Dios nos llame a su presencia y no nos arrepintamos, habremos querido quemar la idolatría para no ser quemados eternamente, pero ya no servirá de nada. El Señor Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree. Señor, creo en ti, creo que tú me puedes llevar al cielo si creo en ti, pero no creo que sepas cómo se manejan las finanzas, esas las manejo yo. Señor, creo en ti, he puesto mi fe en ti, pero no creo que sepas cómo se llevan los negocios aquí en la tierra. Eso se hacen como dicta el mundo. Tengo muchos amigos empresarios con negocios y son más fieles a la cuota que al diezmo. No lo puedo entender. No lo puedo entender. El que tenga oídos para oír. Sigo sin entenderlo, pero se cumple la palabra. Y a veces esa gente les llama diezmo. Dios quiere que creas el evangelio. Creer el evangelio es darle a Dios lo que es de Dios, creyendo que Él reprenderá al devorador. No importa que tan feo, tan amenazante, tan poderoso se mire ese devorador. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero necesitamos pararnos con convicción. Imagínate, solo para que tengas una idea, una imagen.
de lo que hizo Josías. Es como si ahorita el siguiente presidente de la República se levanta, se unge, se entrega el país, el mando, y su primera orden es: vamos a destruir la Basílica de Guadalupe. Vamos a destruir todos los altares a la muerte. Vamos a destruir todas las capillas que llevan a la idolatría. Esa fue la magnitud de lo que este hombre hizo. Pero fue necesario porque sus antecesores se habían corrompido. La mayoría de nosotros reconocemos venir de una vida corrompida, pero no basta con reconocerla. Es necesario arrepentirnos. Ponte de pie, por favor. Espíritu Santo, tú conoces lo que cada uno de nosotros atesoramos, guardamos en secreto. Hay cosas que sí nos hemos olvidado, que están por ahí guardadas físicamente o en nuestro corazón. Pero tú que conoces todas las cosas, háblanos. Tráenos la revelación de tu palabra. Tráenos la revelación de tu palabra, Señor. Y danos la convicción para desechar lo que a ti no te agrada. Es mi oración, Padre, que cada uno de tus hijos que te buscan te encuentren. Que cuando clamen, sientan tu presencia y vean tu respuesta en sus vidas. Esa es mi oración, Señor. Oro y bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Y declaramos que toda atadura de pecado se pudre por la unción de tu Espíritu Santo, pero que no se reconstruye por la ignorancia o el doble ánimo, sino que caminamos en perfecta obediencia a tu palabra, Señor. Más que la planta y su esplendor, eres el tesoro en mi interior. De tu bondad yo he probado y nada más me bastará. Dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo. Te entregamos lo demás, Señor. Quédate lo demás, quédate lo demás. Dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás. No quiero a nadie más, no quiero ya nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no quiero ya nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no quiero ya nada más. Eres mi todo, eres. Dile, dame a Cristo. Y dame a Cristo, dame a Cristo.
Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús nos dijo que tú nos guiarías a toda verdad y nos recordarías su evangelio, sus palabras. Te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que nos dirijas en ese caminar de arrepentimiento y de constante transformación. Que sea una realidad de nuestra vida, que podamos cambiar nuestra manera de pensar tomados de tu mano, Señor, en plena armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Señor, te ruego que bendigas cada familia aquí presente, representada, que los cuides de todo mal, que no permitas que el enemigo les saque ventaja, que puedan disfrutar de tu presencia en sus vidas y que puedan compartir tus palabras a aquellos que no las conocen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el miércoles en línea. Bendiciones.